Muy buenas tardes, yo soy Pablo Andrés Cruz García, soy estudiante de auxiliar en Administración de Sistemas en CIES, Corporación Americana de Estudios. Este video está hecho para mostrar los elementos y el funcionamiento de una red. Bueno, para comenzar vamos a ver qué es una red. Una red es un conjunto de computadores, terminales o nodos conectados entre sí para compartir recursos de hardware y software a través de un medio físico o no físico y un sistema operativo de red. El medio físico puede ser cableado estructurado UTP, cableado coaxial o cableado por fibra óptica. Medio no físico: ondas de radio, redes inalámbricas, sensores ópticos. Si hablamos de una red, tenemos que hablar también de las topologías de redes. Las topologías de redes es la forma como se conectan los computadores entre sí para compartir los recursos. Tenemos la topología de bus. La topología de bus es una topología que va por un cable. En un cable van conectados todos los nodos o computadores que sean necesarios. La topología de anillo. La topología de anillo son varios computadores interconectados entre sí. El único defecto de esa topología es que si quieres enviar una información al computador 4 desde el 2, tienes que pasar desde el 3. La topología estrella. La topología estrella es aquella que va conectada por medio de un router, por medio de un switch o por medio de un hub para interconectar todos los computadores. Otras topologías tenemos las topologías mixtas, como la topología de árbol. Se llaman así porque es la mezcla entre varias topologías formándose en ellas. La topología en árbol es una interconexión de switch que sirven para interconectar computadores. El esquema básico de una transmisión de datos. Tenemos un equipo terminal de datos, tenemos un equipo terminal controlador de datos. El equipo terminal de datos tiene que enviar la información al equipo terminal controlador de datos y ese lo envía hasta un punto B, que es lo manda hasta el equipo terminal controlador de datos y este permite que pase al equipo terminal de datos y así sucesivamente sigue haciéndose. Full duplex. Full duplex es utilizado en las telecomunicaciones para definir a un sistema que es capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando y recibiendo mensajes de forma simultánea. Half duplex. En ocasiones encontramos sistemas que pueden transmitir en los dos sentidos, pero no de forma simultánea. Puede darse el caso de una comunicación por equipo de radio. Si los equipos no son full duplex, uno no podría transmitir, o sea, hablar, si la persona está bien también transmitiendo. Simplex. Solo permiten la transmisión en un sentido. Un ejemplo típico es el caso de la fibra óptica. Estos casos se pueden recurrir a sistemas en anillo o con doble fibra para conseguir una comunicación completa. Ahora vamos a hablar del cableado de una red. En el cableado de una red encontramos cable coaxial, cable UTP o cable de fibra óptica. El cableado de una red es el medio físico utilizado para unir los dispositivos diferentes de una red. Cable coaxial: un conductor central o núcleo formado por un hilo sólido o trenzado de cobre llamado positivo o vivo. Un conductor exterior en forma de tubo o vaina y formado por una malla trenzada de cobre o aluminio. Este conductor exterior produce un efecto de blindaje y además sirve como retorno de las corrientes. Cable UTP. El cable UTP es un tipo de cableado estructurado, sistema de cableado para redes interiores de comunicaciones, basado en cable de par trenzado sin blindaje. ¿Qué es un cable de par trenzado? Cable de par trenzado es que en cada una de sus salidas tiene un par de cables. Vamos a ver el switch. El switch es un dispositivo electrónico inteligente para conectar en topología estrella varias terminales o nodos en una empresa, centro de cómputo o red doméstica. Allí en el switch, en este dispositivo, podemos encontrar varias entradas para los finales de los conectores finales de los cables UTP, como son los RJ45. En el switch se conectan de estos terminales para poder interconectar los computadores. Ahora tenemos el cable de fibra óptica. Es un medio físico de alta velocidad. La fibra óptica es una guía de ondas en forma de filamento, generalmente de vidrio, aunque también puede ser de materiales plásticos, capaz de guiar una potencia óptica, generalmente introducida por un láser o por un LED.
Las fibras utilizadas en telecomunicaciones a larga distancia son siempre de vidrio, utilizándose las de plástico solo en algunas redes de ordenadores y otras aplicaciones de corta distancia debido a que se presentan mayor atenuación que las de cristal. Volviendo al cable UTP, los componentes para un cable cruzado se deben tener varias herramientas para poder incrustar el conector al cable cruzado UTP. Existe una normativa, la 568A y la normativa 568B, que son las normas de colores que se deben usar para incrustar los cables trenzados en el conector RJ45. Como ya hablamos de los tipos de cables, ahora vamos a definir más los cables que acabamos de ver. Vamos a ver los cables coaxial. Los cables coaxial existen los RG58. Es un cable con un núcleo de cobre trenzado cuya impedancia es de 50 ohmios, usado para transmitir señales de radiofrecuencia como en los equipos de radio aficionados. Son equipos antiguos que utilizaban los de radio para poder transmitir sus señales, utilizaban estos cables. El cable coaxial RG59 es un cable con núcleo de cobre sólido cuya impedancia es de 75 ohmios, 25 ohmios más que el RG58. Mayormente, este cable es usado para conexiones de antenas de televisor a televisor. Cable RG6. Tiene mayor diámetro que el RG59 y considerado para frecuencias más altas que este, pero también utilizado para transmisiones de banda ancha. Son los normalmente utilizados para las conexiones en los modems que tenemos en las casas. Está el mini coaxial. El mini coaxial es un cable que trae plug de corriente de 5.5 milímetros y conexiones BNC de video, los cuales pueden ser utilizados con nuestras cámaras de video DVR o cualquier otro dispositivo o equipo estándar de circuito cerrado de televisión. Ahora aún vamos a ver más detallados las categorías de cable UTP. Tenemos la categoría 5E, mejora del cable de categoría 5. En la práctica es como la categoría anterior, pero con mejores normas de prueba. Es adecuado para Gigabit Ethernet, tiene un ancho de banda de 100 MHz. Categoría 6. Este cable es usado para redes por sus características especiales, ya que evita la diafonía y el ruido. Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1 gigabits por segundo. Ahora vamos a ver más detalladamente el cable de fibra óptica. De fibra óptica tenemos dos selecciones o dos tipos. Está el cable de fibra óptica monomodo, que es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Es un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Tenemos el de fibra óptica multimodo. El de fibra óptica multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Ahora vamos a ver el servidor RAID. El servidor RAID hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que usa múltiples unidades de almacenamiento de datos, como ejemplo discos duros o SSD, entre los que se distribuyen o replican los datos. A diferencia de un servidor normal, un servidor es otro computador, un computador normal, pero a diferencia tiene mucha más capacidad en el disco duro, mucha más capacidad en la RAM y mayor procesador que todos los otros. El switch. El switch, como anteriormente hablábamos, es un dispositivo digital lógico de interconexión de equipos. Su función es interconectar dos o más segmentos de red de manera similar a los puentes de red, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas de la red. ¿Qué es un hub? Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Eso significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Ahora, ¿qué es un router? Un router es un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red.
Su función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP que se pueden comunicar sin la intervención de un enrutador. IP significa protocolo de Internet. Ahora vamos a ver los tipos de conectores para los cables UTP. El conector RJ9 es un conector de teléfono fijo con 4 contactos. Este es un conector 4P4C, que significa 4 puntos para 4 cuchillas. El conector RJ9 es el más usado para los auriculares de los teléfonos. Conector RJ11 también se denomina 4P2C o 4P4C. 4P significa que el conector tiene 4 puntos de ajuste, lugares, para las cuchillas de contacto. El 2C y el 4C designan las 2 o 4 cuchillas de contacto que se hayan insertado correspondientemente en estos puntos de ajuste. Estos son los más utilizados para conectar el teléfono a la roseta de la pared. El conector RJ45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableado estructurado en parte del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Las canaletas. Las canaletas es una estructura plástica o metálica usada para ordenar y o llevar cables desde un origen hasta un destino. El rack o gabinete es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Las bandejas. Las bandejas es una parte de gabinete el cual sirve como soporte para poner los equipos. Estas van incrustadas en el rack. Faceplate es la placa que sostiene los jacks de red o telefonía, en otras palabras, las plaquitas que se atornillan en la pared. Los jack es el conector de plástico que está al final del cable de red. Es donde va incrustado el conector RJ45 o los otros tipos de conectores. Las cajas de mecanismos es una especie de estuche metálico o plástico donde se guardan los mecanismos de una red y está cubierta por un faceplate. Las tarjetas de red inalámbricas son tarjetas que permiten la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permiten compartir recursos entre dos o más computadoras. Las tarjetas de red inalámbricas. A diferencia de las tarjetas de red alámbricas, es una que permite la comunicación de aparatos conectados entre sí que no necesitan cableado. El Access Point. En redes de computadoras es un dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica. Los terminales de fibra óptica se usan para terminar un cable de fibra óptica y también para conectarlo con la hembra. Y por último, la planta telefónica. Es un panel el cual usa una o varias líneas telefónicas de entrada y multiplica las de salida en extensiones. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Cruz. Soy estudiante de CIES los sábados en la mañana.